Buenos días, chicas. Buenos días, chicos. Bueno, vamos ya con el tercer bloque de este primer tema, psicología básica aplicada a la atención psicosocial. Estábamos hablando del comportamiento humano. Estábamos viendo o habíamos visto ya la dimensión conductual, habíamos visto la dimensión cognitiva y en este tercer bloque vamos a centrarnos sobre todo, vamos a ver la dimensión afectiva o sentimental. Pero antes de ello, hablemos de la motivación. ¿Qué es la motivación? Bueno, antes hemos hablado, en bloques anteriores hemos hablado de esa dimensión cognitiva, hemos hablado también de las necesidades, ¿verdad? Anteriormente, cuando hablamos del ciclo vital. Bueno, la motivación estaría un poquito en ese círculo de ideas y de conceptos, ¿no? Dice que la motivación es el conjunto de impulsos, de estímulos que nos llevan a llevar o a seguir o a realizar una conducta o a tener un comportamiento determinado. Podríamos decir que las motivaciones son los preludios de las conductas, son lo que fomentan, lo que estimulan que una conducta determinada se produzca, ¿no? Y de esta manera dice que una conducta es originada o se origina a partir de un motivo y con esa conducta se persigue una meta o unos objetivos. Realizamos una acción, tenemos una conducta determinada para conseguir algo, ¿no? Y esa conducta, a su vez, ha nacido de un motivo o una motivación. Se ha producido porque existe o ha existido una motivación para ello, ¿vale? Bueno, veremos que disponemos o existen motivos primarios y luego veremos los motivos secundarios. Los motivos primarios o motivaciones primarias son aquellas que son innatas y que tienen un componente biológico, primero, vamos a decir, son aquellas que, por ejemplo, cubren con necesidades más básicas. Recordad esa pirámide de Maslow, esa jerarquía en las necesidades según el doctor Maslow, y esas necesidades fisiológicas que están en la base de esa pirámide. Pues bien, según esta descripción, estas necesidades básicas constituirían motivos primarios, motivaciones innatas y primarias, como son pues, el satisfacer la sed, con lo cual la sensación de sed sería una motivación, el hambre, otra motivación, la necesidad de descanso, de sueño, otra motivación, ¿vale? Motivaciones básicas para cubrir, para satisfacer necesidades biológicas. Y por otro lado, dice que estas motivaciones primarias son, bueno, muchas de ellas lo que pretenden es facilitar la adaptación al entorno en el que estamos, ¿no? Dice acomodarnos o acomodarse a las circunstancias del entorno. Por ejemplo, si vivimos una situación de riesgo o de peligro, pues un motivo es, pues eso, el motivo es evitar el peligro, ¿no? El miedo, por ejemplo, podría estar relacionado con esa motivación primaria, la evitación del dolor, por ejemplo. Dice, la conducta exploratoria, la conducta de manipulación de objetos. Bueno, en este caso podríamos utilizar el ejemplo de los chiquillos, ¿no? de los bebés, que de forma innata, sin un aprendizaje previo, tienden a la exploración del entorno. Por eso, en la fase del gateo, los bebés, pues cuando se ponen a gatear, empiezan a deambular a su manera por el entorno e intentan manipular todo lo que encuentran a su alrededor, ¿no? Esa motivación exploratoria y pues eso, de manipulación de objetos que lo que les permite es conocer ese entorno, aprender de ese entorno, ¿no? Son motivaciones primarias o ejemplos de motivaciones primarias. Dice, claro, en principio las motivaciones primarias son aquellas que nos ayudan a mantenernos en vida, que nos ayudan a sobrevivir.
es decir, que sirven a lo más primitivo del ser humano. En cambio, tendríamos una serie de motivos o motivaciones secundarias. Dice que ya serían aquellas que tienen un componente de aprendizaje o que tienen un componente de influencia del entorno, de influencia social o influencia cultural. Por eso son motivos adquiridos o aprendidos, que vienen, la mayoría de ellos, del entorno, vienen del entorno. Y por ejemplo, pues muchos de ellos, dice, estarían relacionados con el logro, con la necesidad de tener éxito, ¿no? De conseguir objetivos o metas, la afiliación, es decir, la necesidad de formar parte de un grupo, de sentirse querido por un grupo, por el colectivo, ¿vale? Y por último, pues eso, como ejemplos de motivos secundarios, pues la sensación de poder, ¿no? La necesidad de sentir o disfrutar de esa capacidad o de esa posibilidad, ¿no? De poder decidir por encima de los demás, ¿vale? Estos serían ejemplos de motivos secundarios. En cualquier caso, lo importante es entender la diferencia entre lo que es un motivo secundario en cuanto a lo que es el concepto, no tanto como los ejemplos. Si entendemos el concepto, cualquier ejemplo lo sabremos identificar en un lado o en otro, sea motivo primario o sea un motivo secundario. Continuamos y volvemos a encontrarnos con la pirámide de jerarquías de ordenación de las necesidades de Abraham Maslow. En su momento hablamos de esta pirámide cuando estábamos hablando del ciclo vital y estábamos viendo las distintas necesidades según las etapas. Cuando describimos las necesidades de la edad adulta es cuando hablamos de esta pirámide de Maslow. Volvemos a encontrárnosla porque, claro, ahora hablamos de motivaciones y no será lo mismo una necesidad que una motivación. O dicho de otra manera, ¿una necesidad no es una motivación en sí misma? Pues posiblemente sí. De hecho, según distinta bibliografía y según distintos autores, tanto vale para una cosa como para otra. Es decir, la descripción que hace Maslow tanto serviría para hablar de necesidades como para hablar también de motivaciones, ¿vale? Bueno, no, en esta pantalla no hay nada nuevo, simplemente que volvemos a hablar de Maslow, volvemos a ver los distintos niveles y pues lo que ya dije en su momento, que no, el ser humano pues no pretende buscar, no necesita o no tiene como objetivos el siguiente, un eslabón superior si aún no ha satisfecho un eslabón pues más bajo, ¿no? Esto es importante también. Dentro de lo que son las clasificaciones o la descripción de lo que es el concepto de motivación, podríamos hablar de motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas. Y esto es interesante entenderlo. Es también de sentido común, ojo, no vamos aquí a descubrir la penicilina. Lo único que vamos a decir es que cuando las motivaciones parten de nosotros mismos, son, digamos, motivaciones más efectivas. Vamos a decir que somos más constantes en el mantenimiento de esa determinada conducta o del seguimiento de ese comportamiento. Cuando la necesidad o el motivo viene de mí, o digamos que no está condicionado por el exterior, no es una orden, sino que lo he decidido yo, porque yo quiero, porque se me ha ocurrido a mí, porque viene de mí. Es decir, que el origen está en mí, el origen de ese motivo está en mí. Por lo general, esas conductas se mantienen durante más tiempo y digamos que los resultados son mejores. Cuando hablo de resultados mejores, igual es que estoy pensando en un cambio de conducta, ¿no? En la adquisición de unos hábitos más saludables, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí se me sale ahí la vena de dietista. Bien, a lo que voy, una parte importante de vuestro trabajo puede ser la modificación de conducta de un usuario.
conseguir la modificación de conducta del usuario o conseguir la participación en ciertas actividades de la vida diaria. Bien, cuando es importante saber entonces que cuando esas motivaciones, perdón, cuando hay, perdón, cuando esas motivaciones eh, surgen del propio usuario, vamos a decir que las expectativas son mucho mejores. En cambio, cuando las motivaciones vienen de fuera, nos las exigen, son impuestas, las expectativas son bastante bajas. ¿Se entiende esto? Vale, pues si se entiende esto, se entiende perfectamente esta diferencia que voy a decir ahora entre motivación intrínseca y motivación extrínseca. Motivación intrínseca, la que se origina en nuestro interior, la que viene de nosotros, la propia. Perdón. Dice que cuando es así, esta motivación tiene estas características, digamos que la efectividad es mucho mayor y la duración en el tiempo, tanto de la motivación como del mantenimiento de esa conducta, es superior, ¿vale? En cambio, si es extrínseca, si es un estímulo externo, pues, como por ejemplo para la obtención de un premio o para evitar un castigo, por ejemplo, bueno, pues realmente puede ser que dure poco tiempo esa motivación, se mantenga durante poco tiempo y por lo tanto pues sea menos efectiva. ¿Se ha entendido esto? Perfecto. Muy bien. Y aquí abajo dice, pues es importante en el trabajo de la ayuda a domicilio, pues entender esta idea, y entonces siempre que pretendamos estimular, fomentar la participación de nuestro usuario, debemos buscar maneras de que sea el propio usuario el que, digamos, participe de esa planificación para que su motivación sea mayor, por poner un ejemplo, o dejar al usuario la elección del tipo de actividades o de qué manera hacer esas actividades para que su motivación para hacerlas sea mayor, ¿vale? Siempre buscando esa faceta intrínseca más que dejarlo todo a expensas de la imposición y de lo extrínseco. Continuamos. Ahora sí, dejamos el concepto de motivación y entramos a hablar de la dimensión afectiva o dimensión sentimental o dimensión emocional. Como ya sabemos, es una dimensión más del comportamiento del ser humano y no poco importante, porque como os podéis imaginar, las emociones, los sentimientos influyen muy mucho, condicionan muy mucho. En sí mismos pueden ser motivaciones, ¿no?, para llevar a cabo una conducta determinada. Bueno, en este punto, aunque podamos utilizar la palabra sentimiento y emoción como palabras sinónimas, en este punto nos hace una diferencia nos diferencia entre lo que son los sentimientos y las emociones. Insisto, muchas veces las utilizamos como sinónimos, pero si afinamos un poquito, si lo matizamos todo un poquito, en este caso, pues eso, nos hacen esta diferenciación y nos dicen lo siguiente, nos dicen que los sentimientos no son lo mismo que las emociones, sino que los sentimientos son menos intensos que las emociones, pero más duraderos, ¿vale? Dice, los sentimientos tienen una parte consciente, mientras que las emociones no. Los sentimientos son la parte subjetiva y consciente de las emociones. Por ejemplo, dice, el respeto hacia una madre. Ojo, la mamá no se toca. O el cariño hacia los nietos. Es una parte afectiva, o es iba a decir, es una emoción, pero no puedo utilizar la palabra emoción para decir que sentimientos, y acabo de decir que sentimientos y emociones aquí nos las diferencian, ¿no? Digamos que el sentimiento es más reflexivo, el sentimiento se ha cocido a fuego lento,
¿vale? Se ha construido eh, con con más calma y por lo tanto es más consistente, vamos a decir. En cambio, la emoción es potencia, la emoción dice, es de gran intensidad, pero de poco tiempo, dura poco tiempo, ¿vale? La emoción es la pasión, la emoción, dice, es la alegría, por ejemplo, de ver a un conocido o la alegría que nos sobreviene ante una sorpresa, dice, o por ejemplo, el enamoramiento. Aquí esto está obtenido de un manual también de atención psicosocial y en ese manual pues tienen claro que el enamoramiento dura poco. El enamoramiento lo tildan de emoción y por lo tanto, como lo tildan de emoción, sí, será de gran intensidad, pero durará poco. Ya luego lo que queda nos tenemos que conformar con, con los sentimientos. Bueno, continuamos. En cuanto a las emociones, y ahí sí que nos volvemos a meter en el concepto amplio, no tanto emoción o sentimiento, sentimiento, emoción. Eh, Vamos a decir, dimensión afectiva y alteraciones, ¿vale? Dimensión sentimental y alteraciones. Dice, la emoción como tal, como dimensión, dice, es un estado de ánimo que surge al dar significado a determinados cambios fisiológicos y corporales, así como a ciertos pensamientos. Es decir, que eh, cuando cuando interviene, lo que nos está diciendo es que cuando la parte cognitiva, la parte reflexiva, la parte racional, entiende una serie de estímulos, reflexiona sobre el entorno, ah, bueno, se genera un pensamiento con respecto a un suceso, con respecto a una vivencia, con respecto a algo que sucede en nuestro entorno, es cuando damos ese sentido a ese hecho, es cuando aparece la emoción. Es cuando aparece la emoción. Dice, y que además a esa emoción se suceden unos cambios físicos y corporales, ¿no? O viceversa, esos cambios físicos y corporales, esos cambios fisiológicos, pueden ser previos a esa emoción. Eso es complicado de saber si la emoción es antes por ejemplo, ¿qué va primero? ¿El enrojecimiento, el rubor, ¿no? O la emoción. Por ejemplo, una situación vergonzosa nos enrojece, ¿no? ¿Qué es primero, el enrojecimiento o el pasar la vergüenza? Pues posiblemente el pasar la vergüenza nos lleva al enrojecimiento y no al revés, ¿no? Entonces, es muy difícil de llegar a afinar tanto, ¿no? En cualquier caso, podríamos decir que son paralelas, que son sincrónicas, que se producen de una manera simultánea ese cambio fisiológico y esa manifestación o ese sentimiento que estamos experimentando. En cualquier caso, eh, dice que, bueno, pues que estas sensaciones, que estos sentimientos, que estas emociones no hay que no hay que dejarlas de lado, hay que tenerlo muy en cuenta con nuestros usuarios dependientes, ¿vale? Y que muchas veces, debido a esas situaciones de dependencia, debido a sus discapacidades, debido a las patologías que pueden presentar, podemos encontrarnos con usuarios con verdaderamente importantes alteraciones de su dimensión afectiva, vamos a decir, de esas emociones, ¿no? De esa parte emocional. Alteraciones, situaciones complejas en las que, más allá de su patología, más allá de su discapacidad, además de eso, habría que sumarle, pues eso, ciertas situaciones anómalas en cuanto a su estado emocional. ¿Y qué va a ser bastante habitual encontrarnos esto? Va a ser bastante habitual. ¿Vale? Por eso es importante atender a esa parte, a esa faceta de nuestros usuarios y ver cómo les podemos ayudar a sobrellevarlo o a mejorar esa situación. ¿Vale?
Eh, entre otras cosas, porque, nos dice aquí abajo, porque la emoción se relaciona estrechamente con la motivación, ya lo hemos visto antes. Si pretendemos mejorar o fomentar la autonomía de un usuario mediante su ejercicio, mediante la realización de las distintas actividades de la vida diaria, habrá que tener motivado a ese usuario para que haga todo eso. Y no podremos motivar a nuestro usuario o no podemos acceder a él si su estado emocional, su estado sentimental es precario o está alterado, ¿no? Si continuamos hablando de estas emociones, hablemos de bueno, una clasificación clásica en psicología que se ha, bueno, pues que se ha corregido, se ha analizado, se ha puesto en cuestión por muchos psicólogos y que en estos momentos, pues eso, es más o menos amplia o presenta mayores o menores correcciones. Estamos hablando de la diferenciación entre las emociones básicas y las emociones no básicas. Las emociones básicas y las emociones no básicas. En este caso me podéis preguntar, ¿pero ahora estamos hablando de emociones o estamos hablando de sentimientos? Bueno, en este caso sí que está haciendo referencia a una emoción que es algo que aparece puntualmente, de forma repentina, potente, que puede durar poco tiempo. En este caso sí que habla de las emociones como tal, ¿vale? La clasificación tradicional de las emociones dice que hay unas emociones básicas y unas emociones no básicas. Y dentro de las emociones básicas diferenciaríamos unas que son positivas o que vivimos como agradables, unas emociones que serían negativas y que las vivimos, las percibimos como desagradables, y luego habría unas emociones que realmente dentro de las básicas solo se describe una, de neutra, que aquí, bueno, pues serían positivas, negativas y neutras. Dentro de las neutras solo deberíamos utilizar el singular porque solo se escribe una emoción básica neutra. Bueno, antes de eso, las emociones básicas son aquellas, volvemos a lo innato, bueno, a lo primario, ¿vale? Son emociones primarias, de ahí lo de la palabra de básicas. Emociones primarias, innatas, se considera que son innatas, que son universales. ¿Qué significa que sean universales? Perdón. Significa que todos los seres humanos, sin excepción, pueden, digamos, pueden, iba a decir la palabra disfrutar, pero no sería la palabra correcta. Pueden describir, pueden sentir, pueden desarrollar estas emociones. Por eso son universales. A no ser que hubiera una patología, por supuesto, ¿no? Una psicopatía. Pero en principio todos los seres humanos podemos sentir, desarrollar las emociones básicas. Hablemos un poquito de ellas. Positivas, pues dice, aquellas que se describen como agradables. Y dentro de las básicas realmente no hay muchas. Tradicionalmente se han descrito 5 emociones básicas. 5. Que luego, como digo, distintos autores han ido ampliando, han querido ir ampliando algunas o que han ido matizando y han subdividido algunas de ellas, ¿no? Bueno, dentro de la positiva, y utilizo el singular porque tradicionalmente la emoción básica positiva es la alegría, ¿no? La alegría. Y algunos autores bueno, han añadido la alegría, la sensación o el amor, el enamoramiento, vamos a decir, ¿no? Que es algo distinto a la alegría, ese enamoramiento. Pero tradicionalmente, insisto, era la alegría la emoción básica positiva que aparecía en en las descripciones de estas emociones básicas, ¿no? Luego tendríamos como negativas, pues hemos dicho, aquellas que se perciben como dañinas, aquellas que, bueno, pues son más complejas de sobrellevar. Dice, y hacen movilizar numerosos recursos para afrontarlas, porque son más complicadas, pero
no dejan de tener su función o no dejan de tener su sentido. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción básica negativa que nos ayuda a protegernos. Sin miedo uno no se protege. Sin miedo uno se confía, va confiado por el mundo, ¿verdad? El miedo nos orienta hacia la protección, nos ayuda a mantenernos, por ejemplo, a salvo. El asco, esa emoción de rechazo, el rechazo hacia algo desagradable, algo que, por ejemplo, nos pudiera afectar negativamente, ¿no? Algo, por ejemplo, que nos pudiera intoxicar, algo que, por ejemplo, nos pudiera, bueno, dañar, ¿no? Hacer enfermar, por ejemplo, ¿no? Eso es el asco. Otra vez, una emoción primaria, innata, que también nos mantiene a salvo. En algunas, en general, vamos, en algunas cuestiones nos puede servir para eso, para mantenernos a salvo. ¿Cuál? El asco. Incluso el asco tiene sentido de existir. Y por último, la ira. La ira. Dice que nos induce a la destrucción. La ira como esa emoción que nos ayuda a, bueno, pues a atacar, que nos ayuda a, digamos, a defendernos incluso, que nos ayuda a ser seres capaces de pelear. Otra vez, una emoción que en según qué contextos, en según qué, pues eso, qué situaciones, puede tener una utilidad para la supervivencia del ser humano. Por último, hablaríamos de, o pondríamos como ejemplo de emoción básica neutra, la sorpresa. La sorpresa es una emoción también importante, dice, porque nos ayuda a aceptar estímulos del entorno, nos mantiene despiertos, nos puede mantener alerta y nos ayuda a gestionar la información sí, la información, los estímulos que pueden venir del entorno. Al final, la sorpresa es un mecanismo que activa nuestra atención y también activa nuestra orientación, nos mantiene atentos, ¿vale? Bueno, al final estas emociones básicas, como hemos dicho, son universales y son innatas y se empiezan a desarrollar muy pronto, se empiezan a desarrollar en la infancia, ¿vale? Bueno, hablemos ya de las emociones no básicas. Las emociones no básicas son aquellas que no son universales, con lo cual no tienen por qué desarrollar todos los seres humanos. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas dependen del aprendizaje, dependen del entorno, dependen de la situación socioeconómica, de la cultura, de la época, de la historia, de los hechos vividos o acontecidos, ¿vale? Entonces, son una serie de condicionantes que, de alguna manera, pues eso, forman, definen este tipo de emociones. Ejemplos, pues fijaros, dice, hablaríamos, cuando hablamos de emociones no básicas, estamos hablando pues de emociones sociales, aquellas que nos permiten desarrollarnos o que nos permiten relacionarnos socialmente con los miembros o los miembros de nuestra comunidad, es decir, aquellos que comparten también las mismas emociones no básicas que nosotros o la interpretación de estas emociones de la misma manera que nosotros y que por tanto pues nos permiten, eso es, relacionarnos con normalidad en ese colectivo. Luego estarían las emociones instrumentales, aquellas que nos sirven, por ser instrumentales, nos sirven también para la participación, para la relación social, para manejarnos en el colectivo, ¿no? Ejemplos, la sensación o al final fijaros que es una motivación, o puede ser una motivación, ¿no? La venganza o el orgullo o el sentimiento de la gratitud. Todas estas cuestiones no son universales uh, y pueden tener una utilidad para manejarnos, y tienen una utilidad, por supuestísimo, para manejarnos en sociedad.
Otro ejemplo, la vergüenza. Dice, la vergüenza es un ejemplo de emoción no básica, ¿vale? Que desarrollan unas personas y otras no. Por ejemplo, para poner un ejemplo que se entienda, ¿por qué decimos que la vergüenza es una emoción no básica? Pues porque vosotras, en el Genesí, no se os ocurriría salir a la calle con un taparrabos, ¿verdad? Con los pechos al aire, ¿no? Ir al Mercadona de esa guisa, pues a comprar, ¿no? Y posiblemente de esa manera sí que iría pues una señora de una tribu indígena del Amazonas, ¿no? Que es su forma de vestir, ¿no? Y no tiene ningún problema en ir con los pechos al aire porque, entre otras cosas, así es como se ha ido toda la vida en ese colectivo, en ese entorno, en ese contexto, ¿no? Es decir, que para lo que unos pueda sugerir o provocar vergüenza, para otras personas, para otros seres humanos, no tiene por qué. ¿Por qué? Pues porque la vergüenza es una emoción no básica, es una emoción aprendida. Aparece cuando le damos sentido a una situación que nos genera esa emoción o a un hecho que en este caso nos avergüenza. Cuando nos avergüenza algo aparece la vergüenza. Bueno, supongo que se ha entendido esto perfectamente. Muy bien. Entonces, dice, partes que componen la emoción. Pues eso, hay un estímulo, hay un hecho, un suceso que activa el proceso, ¿no? Luego dice, hay una activación fisiológica, puede ser que haya un hecho que antes de darle sentido, antes de que haya esa activación de lo cognitivo, es decir, de la razón, podría ser que antes de ese trabajo cognitivo hubiera digamos, una activación fisiológica, ¿vale? O puede ser que estas dos sean paralelas, es decir, que tanto la respuesta cognitiva como la respuesta fisiológica fueran en paralelo, ¿no? Lo que sí que está claro es que en aquello en lo que de una manera consciente sí podemos actuar nosotras, y ahora entenderemos el por qué decimos esto, es en esa parte cognitiva, ¿no? En la parte racional, en el ejercicio de dar sentido, de analizar, de evaluar el hecho, el estímulo, ¿para qué? Para medir, para controlar, para ponerle límites, por ejemplo, a la expresión de la emoción. Y por lo tanto, continuaría aquí, y por lo tanto, para que nuestra conducta, nuestro comportamiento también sea uno o sea otro. Es decir, que nuestra conducta, nuestro comportamiento no esté condicionado o no esté tan condicionado por esa emoción. ¿Se entiende? Claro, ¿por qué hablamos de esto? De contener o de condicionar, de limitar las emociones. Bien, no es que sea tanto limitar las emociones, sino más que controlar o racionalizar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo en los últimos años se está viendo que es súper importante poder controlar eso, poder controlar nuestra dimensión emocional. ¿Es importante en qué ámbito, en qué sentido? En todos, en la vida. En la vida es importante ser inteligente emocionalmente, ¿vale? Y entonces hablamos y entra en juego este término importantísimo que es el concepto de la inteligencia emocional, que desarrolló ampliamente un psicólogo que se hizo famoso por acuñar este término, Daniel Goleman, y que este señor definió esto de la inteligencia emocional diciendo que, bueno, que es una habilidad, la inteligencia emocional es una habilidad, es una capacidad personal y que se basa en la capacidad de las personas para entender, dice, atender, percibir, y yo añadiría, y entender y aceptar
cómo reaccionamos emocionalmente, para, de alguna manera, regular las respuestas que de ellos se deriven. Es decir, al final, dicho con unas palabras que todo el mundo entienda y de toda la vida, es decir, controlarse un poquito. Que se termina rápido, aquí estamos de inteligencia. Al final es contrólate un poquito. O sea, controlarse un poquito en el sentido de entenderse a sí mismo. En el sentido de entenderse a sí mismo. Y no solo a sí mismo, sino también a los demás. Y ahí está el punto clave, ¿vale? De el por qué este concepto tiene tanta importancia. Y por qué se le está dando tanta importancia en los últimos tiempos. La persona que es inteligente emocionalmente es capaz de entender, de percibir, de asimilar las emociones propias. Por favor, por favor, por favor. Pero no puedes entrar así, me jode. Perdón por la interrupción, que esto, bueno, esto va como va. En fin, estábamos hablando de la inteligencia emocional, de el concepto, de lo que significa ser inteligente emocionalmente, de la capacidad de atender nuestras propias emociones, de entenderlas, atenderlas y entenderlas, ¿no? El por qué aparecen, de qué manera aparecen, porque si lo entendemos y lo asimilamos, lo podemos gestionar, ¿no? Pero ya no solo eso, sino también saber percibir y comprender las emociones de los demás. Y eso abre muchas puertas, ¿no? Es una llave que abre muchas puertas a la conducta de los demás, ¿no? Y esto es tan importante, se considera que es tan importante, porque se ha visto que aquellas personas que tienen mucho éxito en lo profesional o, por ejemplo, en el ámbito político, ¿no? Se ha visto que esta capacidad está muy desarrollada en estas personas, ¿no? Por ejemplo, se considera que los políticos que llegan a lo más alto, entre otras cosas, porque son súper inteligentes a nivel emocional. Pueden ser unos catetos absolutos en cuanto a coeficiente intelectual, por así decirlo, ¿no? Es decir, no sirven para mucho más, sino que para camelar, ¿no? Para convencer, saber convencer, saber decir lo que el otro quiere escuchar en el momento preciso, ¿vale? Vender. Al final estamos hablando de venta. Pues bien, para ser un buen vendedor hay que ser inteligente emocionalmente. Y esto de la inteligencia emocional, como digo, está cobrando importancia en los últimos años porque se está analizando, antes no se atendía, se está analizando por ejemplo, en reclutamiento de perfiles profesionales, ¿no? En entrevistas de trabajo, en empresas de recursos humanos, se analiza mucho esa capacidad, por ejemplo, para puestos de trabajo de gestor de gestión de grupos, ¿no? De puestos de coordinación de personal, pues ahí donde sea necesario el llevar a otras personas, el coordinar a otras personas, en puestos de mandos intermedios, por ejemplo, en el que esa persona pueda tener a otros empleados a los que tiene que, pues eso, controlar, coordinar, ejecutar directrices de más arriba y que estos otros compañeros pues vayan a llevar a cabo. En definitiva, me estoy liando, me estoy enrollando mucho. Creo que se ha entendido lo que es la inteligencia emocional, el concepto y de todas maneras lo vamos a trabajar, ¿eh? Lo trabajaremos mañana. Haremos un ejercicio sobre esto, sobre la inteligencia emocional. Perfecto. Dice, para terminar, dice, tener un alto nivel de inteligencia emocional se relaciona con la salud, el bienestar. Bueno, claro, una persona que se controla, o mejor dicho, que atiende, entiende y sabe el motivo por el cual percibe o desarrolla ciertas emociones, si controla esa situación, pues es más capaz de evitar
ciertas alteraciones emocionales como las que estamos viendo aquí, o por lo tanto mantenerse en una mejor situación de bienestar y de salud, ¿vale? ¿Por qué? Porque el no controlar esta faceta, esta dimensión afectiva, eh, nos conduce a situaciones complicadas, nos conduce a distorsiones y nos conduce a las alteraciones emocionales. Vamos a describir básicamente dos, que son las dos más típicas y más populares y más habituales de alteraciones emocionales. Hablaremos por un lado de la ansiedad y hablaremos por otro lado de la depresión, ¿vale? La ansiedad, dice, es una sensación, es una situación de urgencia, es una reacción de alerta, de alarma, que es importante que esté, que nos ayuda a escapar, que nos ayuda a salir de situaciones complejas y por lo tanto nos ayuda a mantenernos en vida, pero cuando esa situación de alarma o esa situación de emergencia, de urgencia, se mantiene durante demasiado tiempo, es decir, ese estado de alarma general interno se mantiene activo durante demasiado tiempo, aun cuando ya no existen, objetivamente, claro, y eso es más complicado, complicado de discernir, quiero decir. No existen a priori estas situaciones alarmantes o amenazantes, pero esa reacción sigue manteniéndose. Y es cuando aparece entonces la ansiedad, ¿vale? Y claro, si la ansiedad existe, aparece, la percepción, significa la percepción de que estamos en peligro, la percepción de que estamos en riesgo constante, nos desborda anímicamente, ¿no? Y además tenemos una serie, por lo tanto, tenemos una serie de reacciones, de somatizaciones, de reacciones fisiológicas, pues como ya sabéis, como pues la astenia, el cansancio, las palpitaciones, las taquicardias, el ahogo, ¿vale? Los dolores punzantes en el pecho, bueno, una serie de somatizaciones de esa ansiedad que aún empeoran más la situación, ¿vale? Bueno, es un trastorno, vamos a decir, es una alteración emocional que necesita ser tratada, ¿vale? Supongo, no sé, no es que lo suponga ni lo desee, por supuestísimo, pero entiendo que posiblemente alguien haya experimentado una situación de ansiedad como la que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues eso, quien lo haya pasado sabrá lo que es. Hablemos de la depresión. Otra, otra alteración habitual, clásica de el estado emocional. La depresión, dice, es una expresión de tristeza continuada o de forma continua, ¿no? Que genera, que lleva a la persona, dice, al abatimiento permanente, a la apatía, a la no participación. Bueno, pérdida de interés. Ya directamente vamos aquí a las características, a la sintomatología y a los signos relacionados con la depresión. Pérdida de interés por iniciar o realizar cualquier actividad para lo que es el aseo personal, la higiene, para el mantenimiento del estado higiénico del domicilio. Además, puede aparecer cierta anorexia, falta de apetito. Pueden aparecer también alteraciones del sueño, alteraciones de la memoria, dificultad para mantener la concentración, la atención, la astenia o la fatiga son habituales, ¿vale? La somnolencia es habitual. Todo eso influye muy negativamente en lo que son las relaciones sociales y en lo que es la participación de esa persona, ¿no? en la comunidad, ¿vale? Cuándo aparecen o por qué pueden aparecer estas alteraciones, esta alteración, esta depresión. Bueno, normalmente o porque hay una situación dramática, dice, traumática, una pérdida, una ruptura,
¿vale? Habitual en los trances de duelo. También puede haber factor genético, ¿eh? Hay personas que son especialmente sensibles o propensas a este tipo de alteraciones. Bueno, ya sabéis, es una situación que será compleja de abordar como auxiliares de ayuda a domicilio si tenemos algún paciente, algún usuario con depresión. Será difícil de abordar, quiero decir, en el sentido de que en el plan de trabajo uno de los objetivos que se establecerá casi con toda seguridad es que nuestro usuario, nuestra usuaria participe, colabore, realice las actividades de la vida diaria. Y vamos a encontrarnos con personas que no tienen esa voluntad de participar, ¿no? Y por eso digo que es complicado porque va a ser difícil y que los resultados, si aparecen, suelen aparecer a medio o largo plazo, ¿vale? Más a largo plazo que medio. Y que hay que ser muy constante y muy perseverante y también muy paciente y empatizar mucho con estas personas. Bueno, vamos terminando con este bloque y por lo tanto también con el tema. Y aparece aquí otro término, dice la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Pues realmente la personalidad y el temperamento, añadiría yo. ¿Y qué es el temperamento? Bueno, serían otras maneras de llamar a lo que ya hemos comentado, ¿no? Digamos que la personalidad es una tendencia a una conducta. Hemos hablado de el comportamiento. Y el comportamiento de un ser humano, cuando hablamos de un comportamiento, nos podemos estar refiriendo a un comportamiento puntual en un momento puntual debido a unas circunstancias puntuales, o nos podemos estar refiriendo a una tendencia o a un hábito en el comportamiento. Pues bien, cuando hablamos de personalidad, nos estaríamos refiriendo más a esa tendencia, a ese hábito, ¿no? Dice, es aquello que determina la forma de pensar y de actuar de una persona, sí, pero no en un momento puntual, sino que de una forma habitual. La tendencia, no tenemos otra manera de llamarlo. La tendencia en el comportamiento. Eso sería la personalidad. Dice, claro, otra vez, es la suma de todos los agentes psicológicos, afectivos, perdón, afectivos, cognitivos, conductuales. Bueno, eso ya lo sabíamos cuando definimos el comportamiento humano y vimos las distintas dimensiones, las afectivas, las cognitivas y las conductuales. Exactamente lo mismo. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Lo único que cambia es el matiz. Y el matiz es en que es una tendencia a ese comportamiento. ¿Vale? Dice, somos seres únicos e irrepetibles y por lo tanto la personalidad es individual. Claro. Y dice, y es dinámica porque va cambiando a lo largo de la vida. Claro, porque nuestra tendencia, porque nuestro temperamento puede irse modificando porque la vida nos moldea, porque la vida nos golpea, como ya dije el otro día, nos golpea y nos acaricia por igual. Y en base a eso vamos generando corazas y vamos padeciendo, vamos a decir, limitaciones que condicionan nuestra personalidad, ¿no? Pero, insisto, al final estamos hablando también del comportamiento humano, en este caso de la tendencia, de nuestra tendencia a cómo nos comportamos. Para terminar, ahora ya casi que sí, dice consecuencias emocionales y conductuales de la dependencia. Bueno, hemos hablado de esta dimensión sentimental. También hemos hablado anteriormente de la dimensión conductual y de la dimensión cognitiva. Y ahora en este apartado nos viene a decir, bueno, de todo esto que hemos dicho en este tema, todo esto qué tiene que ver o cómo afecta a la situación de dependencia, cómo lo aplicamos a nuestros usuarios, ¿no? Pues, primer concepto, primera idea, todo lo que hemos dicho en este tema 1 sirve para ser consciente de ello, simplemente, y para entender una situación concreta de un usuario, para sabiendo y conociendo cuál es su patología y cuál es su situación socioeconómica, por ejemplo,
en qué situación se encuentra a nivel de relación social, por ejemplo, podemos hacernos una idea o podemos entender mejor el porqué de su comportamiento, el porqué de su conducta, ¿vale? Y deberíamos preguntar, querer saber, interesarnos por sus pensamientos, por sus emociones, para poder aún tener el retrato completo de nuestro usuario. Y a partir de ahí, poder establecer estrategias de comunicación, poder ayudarle, poder apoyarle de una forma más eficiente. Claro, aquí nos habla de que pues, en el ámbito de la dependencia vamos a encontrar malestar, frustración, miedo, ¿vale? Vamos a encontrarnos con unas emociones o unos sentimientos, dependiendo de los cuales sean unos y otros, de forma habitual en el colectivo, en los distintos colectivos con los que vamos a trabajar. Y dice que conocer estas alteraciones y comprenderlas nos ayudará a empatizar muy bien. Continuando con estas alteraciones emocionales, vemos que en la dependencia son habituales este tipo de alteraciones y además emocionales y también este tipo de alteraciones de conducta, en cuanto a conducta como tal. Dice frustración, impotencia, desconsuelo y tristeza, miedo e indefensión, apatía, desmotivación, la depresión y la ansiedad. Dice sensación de incomprensión por parte del entorno, es decir, rechazo. Esto también es muy habitual. Soledad, baja autoestima y autoconcepto. Dependencia emocional hacia el cuidador. Son distintas situaciones anómalas que se relacionan con esta faceta, con esta dimensión emocional. Y en cuanto a las conductuales, pues agresividad, conductas agresivas con las personas que rodean, una apatía y por lo tanto, una inactividad es el no movimiento para no hacer nada, vamos, no levantar un pie. Llamar la atención constantemente, con comportamientos inadecuados, es decir, siempre estar manteniendo a sus cuidadores alerta, sean demandas pertinentes o sean demandas no pertinentes, problemas de sueño, apetito, desorientación. Cuando aquí habla de deambulación no está refiriéndose a la deambulación que vimos hace una semana. Cuando habla de deambulación habla de una deambulación, podríamos añadir de la deambulación errática, ¿vale? O una deambulación sin sentido. Vamos, ir por ahí perdidos, ¿vale? Realmente sería otra acepción de la palabra deambular. Bueno, pues eso, que la dependencia comporta estos problemas, estas alteraciones y que van a ser bastante habituales en nuestro día a día y que tendremos que entenderlas mm, y si las entendemos, como cuidadores, si las entendemos, podremos ayudar mejor a nuestros usuarios. Otro cuadro también de causas y de alteraciones debidos a la situación que están viviendo estas personas. Dice, limitaciones para poder expresar los sentimientos. Luego, ojo con la medicación, que la medicación tiene una serie de efectos secundarios que puede afectar a la dimensión anímica, sentimental, y por ahí afectar a la conducta, por supuesto. El dolor. El dolor es una sensación que limita en muchos sentidos, hasta incluso a nivel cognitivo, ¿vale? Limitaciones sensoriales, situaciones acumuladas de incapacidad que nos lastran en exceso, la frustración que se repite una y otra vez, pues por ejemplo, por situaciones de rechazo, ¿no? Que nos van frustrando una y otra vez, por poner un ejemplo. Bueno, serían distintas causas que nos llevan a esas alteraciones tanto emocionales y por lo tanto conductuales. Para recordar que el envejecimiento o el proceso de envejecimiento en sí mismo, ya no hablamos tanto de dependencia, sino de envejecimiento, que no tiene por qué ser. Pero vamos, que el envejecimiento nos puede comportar, puede facilitar, digamos que el envejecimiento
o las personas mayores son colectivo de riesgo, ¿no? De especial riesgo para este tipo de problemáticas debido a todos los cambios, debido a las características propias de esa etapa de la vida. Deterioros, pérdidas, pérdidas de seres queridos, con lo cual limitación de las relaciones sociales, ¿vale? Deterioro de la imagen, la muerte, bueno, pues el pasar facturas, ¿no? Quiero decir, el echar la vista atrás y analizar cómo ha sido nuestra vida, la autoevaluación que haremos y que hacen, sin duda, las personas mayores sobre cómo ha sido su vida, si se han desarrollado como ellos han querido desarrollarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de cuestiones, de características. El envejecimiento en sí mismo es propenso a este tipo de alteraciones. Y eso no hay que olvidarlo. Y por eso hemos puesto este cuadro aquí como colofón del tema. Y hasta aquí llegamos y terminamos este tema 1, psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria. Bueno, un tema introductorio con el que hemos tratado, pues eso, aspectos básicos que iremos desarrollando ahora con los siguientes temas y en las siguientes unidades formativas, ¿vale? Mañana, actividad sobre inteligencia emocional y os informo ya que el próximo viernes, sí, el día 15, el próximo viernes día 15, sí, haremos un Kahoot sobre este tema, ¿vale? Os dejo unos días para que lo podáis repasar. Haremos Kahoot. El día 13, miércoles, día 13, empezamos tema nuevo. Con lo cual, insisto, el Kahoot lo dejo para el día 15 para que tengáis tiempo para repasarlo correctamente, ¿vale? Pues venga, chicas, chicos, hasta aquí ha llegado este primer tema. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.